Bueno, aquí estamos una vez más conversando con nuestro colega y amigo y referente para un montón de temáticas que siempre estamos consultando, Carlos Delfrade. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Cómo iniciaste este 2025 en términos de información y de tu mirada respecto a cómo el devenir de la política local? Trabajando muchísimo porque hemos tenido la posibilidad de escribir dos libros que van a salir este año. Ajá, Uno qué tiene que bien. ver, para mí es fundamental, que es recuperar la soberanía de la cabeza, se va a llamar así, justamente soberanía de la cabeza, analizando para mí cinco temas fundamentales que es también una forma de llegar o de intentar llegar a la gente que generalmente no nos presta sus oídos, no nos presta su mirada. Por un lado, la inteligencia artificial, por el otro Ujú. lado, la cuestión ambiental, el tema de la religión, el tema del fútbol y el recuerdo histórico de lo que pasó hace 50 años, durante el año 1975, que fue realmente el huevo de la serpiente de lo que después sería el terrorismo de Estado en Argentina, la política de desaparición de personas. Se llama Soberanía de la Cabeza, palabras propias y humanismo beligerante, porque creo que la gran utopía que nos va a juntar a todos los sectores que están peleando para que la felicidad sea el derecho de las grandes mayorías es el humanismo. Un Ujú. humanismo tanto un humanismo beligerante, como decimos nosotros, que pueda generar que vuelva a recuperarse de parte del pueblo argentino un montón de conciencias, pero que tiene que ver con recuperar la cabeza propia. Y el segundo libro, terminar con la serie de Geografía Narco. Este es el Geografía Narco número 10, que se va a llamar Cancha Grande, porque lo que suponen los asesinatos, por ejemplo, del jefe de la Barra Brava de Central, Jim Bracamonte, tiene que ver con los negocios de la cancha chica del fútbol, pero fundamentalmente de la cancha grande de la realidad, hablando del narcotráfico en la provincia de Santa Fe, pero también en toda la Argentina, en toda América Latina, y haciendo especial hincapié en lo que está sucediendo hoy con la realidad social de los Estados Unidos, en donde la cosa, con una profunda desigualdad, ha generado una nueva crisis de consumo, pero que tiene que ver con quien maneja la droga en toda América Latina, que es la organización creada por Richard Nixon allá por 1973, que fue la DEA, que supuestamente combatía el narcotráfico, cuando en realidad lo termina regulando. Hay algunas imágenes, ahora que traes el tema, por video que me llegan, en realidad cualquiera las puede encontrar en las plataformas que tenemos hoy en día por internet. Por ejemplo, de algunos barrios de Filadelfia o zonas periféricas de Los Ángeles, donde son cuadras y cuadras y cuadras de personas que están bajo efectos de drogas duras en la calle. Se les llama peyorativamente zombies. Y la verdad que es no solamente lamentable, sino alarmante, porque uno, digamos, pasa un camarógrafo con una bicicleta, una moto, un autito, filmando y son 10 15 cuadras de personas en la vereda sin saber dónde están. O sea, los efectos son demoledores. Sí, este es el efecto de la gran hipocresía de Estados Unidos. Han generado una enorme desigualdad, han recortado todo lo que tiene que ver con políticas públicas de salud pública, algo que por supuesto se sabía desde los libros y los videos de Michael Moore en adelante, pero además es también el resultado de aquello de la guerra contra las drogas, que ahora por supuesto el gobierno de Donald Trump lo exacerba como excusa para generar nada menos que las deportaciones por miles de personas hacia México, hacia Colombia, hacia Brasil, como ha pasado a principio de año, con lo cual claramente se demuestra que el país que supuestamente es el pionero de la lucha contra las drogas tiene el mayor consumo por habitante de todo el planeta, aunque tenga poblaciones menores que en otras regiones. A mí me parece que lo que queda claro expresado en Estados Unidos es que el capitalismo necesita del narcotráfico, necesita del contrabando de armas para generar flujos de dinero permanentes para alimentar nada menos que el 30% del sistema financiero
internacional. Y esto, por más que les cueste creer a los defensores del capitalismo, es una realidad concreta que viene diciendo Naciones Unidas desde la década del 60. Eh, un poco en base a esto que venís comentando, y otro poco analizando la praxis cotidiana de nuestro gobierno, eh, ¿cómo se da esa... me parece que es una contradicción o ni siquiera es una contradicción el lenguaje, la propuesta que ellos enarbolan de un no Estado, yendo a manotear supuestas inversiones de tipo financieras todas, a la marchanta prácticamente, porque finalmente no llega casi ninguna, salvo que sean relacionados a timbas financieras. Después vamos a hablar porque cambió el eje. El fin de semana hubo cambio de planes de la mano de las andanzas de Javier Milei, ¿no? Ya vamos a llegar a ese punto. Pero relacionado con el tema del narcotráfico, parecería, y te lo pregunto a vos que estás muy avesado en la investigación de estas temáticas, que este marco institucional, lejos de combatir seriamente el avance del narcotráfico en Argentina, podría estar abriéndole las puertas en forma quizás indirecta a través de la parte financiera, digamos, que ellos necesitan el blanqueo de capitales y el lavado de activos y demás. Me parece que sería un contexto muy favorable para la llegada de ese tipo de capitales a nuestro país. Sí, lo que hay que tener muy en claro en referencia a todo este cúmulo de observaciones que recién marcabas, es que la Argentina es un país narco desde hace mucho tiempo, Ujú, que somos una plataforma de exportación muy grande, somos los terceros exportadores de cocaína de América del mundo, somos los segundos en drogas sintéticas, los séptimos en marihuana, según las cifras de Naciones Unidas de cada año. Es una gran plataforma exportadora. Y por otra parte, la realidad concreta, el narcotráfico no va por abajo, no tiene que ver con los barrios, sino que tiene que ver con los flujos de dinero que alimentan el sistema financiero. Claramente un gobierno absolutamente colonial y protofascista de parte de Javier Milei va a usar el narcotráfico como excusa para hacer lo que viene ya motorizando desde el primer momento, que es que el ejército se convierta en una especie de policía nacional. Por eso es tan importante recordar 1975. ujú. Y va a usar. Por eso hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires está siendo cuestionado permanentemente por los medios de comunicación sobre los robos, las muertes, el narcotráfico también. Y eso tiene que ver con marcar tanto en Buenos Aires, ahora con un rebrote de violencia también en Santa Fe, la idea de que solamente esto puede ser controlado por el ejército, cuando en realidad esto no va a ser combate contra el narcotráfico, sino que va a ser simplemente control social, meterle miedo a la población para que no salga a protestar por el saqueo despiadado que está sufriendo de nuestras riquezas. Así que efectivamente las medidas han generado mucha impunidad. Quizás el ejemplo más claro es lo que pasó la semana pasada con Vicentín, en Ujú, donde uno es imputado por lavar dinero, por fugar dinero, cientos de millones de dólares. Germán Vicentín es uno de los 14 imputados. Termina sobreseído por efecto de la ley de blanqueo que fue votada el año pasado en el Congreso de la Nación, y esa da la posibilidad de que toda asociación ilícita, en este caso de 14 tipos, termine libre porque uno solo asume una de las tantas deudas por las tantas estafas cometidas. Es realmente paraíso de impunidad que le da la razón a lo que Milei había dicho desde antes de la campaña, que según su entender, los fugadores son héroes sí. y los de esa manera, y por eso ahora la justicia federal ha dejado de investigar estos delitos que tienen que ver con el lavado de dinero, la fuga de capitales de parte de lo que era el grupo empresario más importante de la Argentina en el sector exportador de granos y que además
generaron esto, que era un gran favor para los sectores extranjeros, que es extranjerizar la mayoría del principal negocio de la Argentina, que es la exportación de cereales y derivados. Carlos, y es cierto, y está bien, es incontrastable, el gobierno piensa eso. ¿El Poder Judicial piensa eso también, en todo caso? ¿Avala eso? Esa mirada favorable a los grandes evasores, a los blanqueos de capitales imposibles en algunos casos de justificar legalmente. Y por otra parte, la dirigencia política, disque opositora, ¿cómo juega en todo esto? Nosotros lo que estamos viendo es que no se puede generalizar en ningún ámbito. Yo creo que hay jueces sindicales federales que realmente lamentan dejar de lado la investigación sobre Vicentín. De hecho, pasó eso acá en la provincia de Santa Fe. Y también la dirigencia política que acompaña todo este proyecto de ser cómplice del gran capital en la Argentina. Así que hay de todo. El problema grande es, insisto, lo que piensa la mayoría de nuestro pueblo, lo que le hace pensar esa cabeza hoy absolutamente colonizada a partir Ujú. de las herramientas tecnológicas tan fenomenalmente invasivas de nuestro cerebro como es el teléfono celular. Claro. El teléfono celular, bueno, como herramienta integral, quizás, de alcance no solo de las redes sociales, sino también a los multimedios, ¿no? Que desde hace algunas décadas que vienen Sí, erosionando en este sentido. hoy tiene más llegada el dataísmo que llega a través del teléfono celular que lo que dicen los grandes medios. De hecho, claramente los grandes medios de comunicación, a ser grandes empresas, a formar parte de la nueva oligarquía en la Argentina, generan la destrucción de la conciencia colectiva y de la conciencia histórica de nuestro pueblo. Pero a eso se le refuerza diariamente con miles y miles de datos que llegan a nuestro celular, sin importar si existe o no existe la verdad. Carlos, venimos a lo inmediato. Bueno, no hace falta explicar en detalle, hacerte un prefacio de lo que ocurrió el viernes a la noche y que sigue siendo un tema candente. Quizás con mucha más intensidad en el resto del mundo que dentro del propio país. ¿Eh? Lo han tomado, y no es la primera vez que sucede eso, lo han tomado con mucha más seriedad y preocupación en otras latitudes que acá, que estamos viendo una desesperación por justificar o en última instancia buscar tratarlo de ingenuo al presidente desde dirigentes propios, cercanos y ahí sí, colegas de importantes medios. Pero, ¿cómo ves esta situación y qué tan fuerte te parece que puede entrar esta bala en la credibilidad de Milei? Eso es muy difícil de imaginar. Sí, Yo creo que el gran problema político que tenemos es hasta dónde la gente va a dejar de creerle a Milei. Ese es el gran claro, problema político, claro. porque en realidad esta estafa justamente cabalga sobre la principal herramienta política que tiene Milei, que es su credibilidad. Claro. Milei ha generado una credibilidad enorme y por eso funcionó esta mega estafa que, como fue denunciada ayer judicialmente por el ex diputado nacional Claudio Lozano, es Ujú. una mega estafa, es una asociación ilícita, por eso pidió el allanamiento de la Casa Rosada, la Quinta de Olivos, una mega estafa realmente millonaria en dólares, pero se hace porque él tiene una gran influencia sobre muchísima gente, de adentro y de afuera, pero más de adentro que de afuera. Es un problema político de primer lugar. Creo que efectivamente esto daña muchísimo al presidente de la nación, pero no se ve la consecuencia de forma directa, la vamos a ver con el tiempo. Habrá que ver también cómo, además de denunciar este delito que ha cometido, porque es nada menos que manejar desde la presidencia de la nación intereses privados, es colonizar el Estado al servicio de intereses minoritarios, esto es delito de corrupción. Con lo cual, en realidad, cuando uno empieza a ver las investigaciones serias que se publicaron
en el día de ayer, uno llega a la conclusión que en realidad ese tuit que duró 4 horas y que generó nada menos que una estafa a 40.000 personas, como mínimo, es resultado de algo que Milei venía trabajando desde hacía 4 años, porque los fondos que están detrás de esta cuenta, que es la gente de Libra, son los que fueron patrones de Milei en el año 2020, como ayer lo demostró el periodista del diario La Nación, Sí, Hugo sí. Alcón, diciendo que trabajaba desde hace 4 años para ellos. Con lo cual esto nos recuerda el tristísimo ejemplo de Bernardino Rivadavia, que antes de ser el primer presidente para la historia oficial argentina, había sido el gerente general de la River Plate Mining and Land Company, la compañía de tierras y minas del Río de la Plata, inglesa. Cobraba un salario de aproximadamente 50.000 libras esterlinas desde hacía muchísimo tiempo atrás, y entonces lo primero que hizo cuando fue supuestamente el primer presidente de los argentinos en 1826 es desarrollar la idea de entregarle el Cerro de Famatina con sus enormes minas de oro y de plata a los ingleses. Y ahí es cuando se levantó la montonera de Facundo echando todo eso. Rivadavia trabajaba para su patrón. Era el presidente de los argentinos, pero trabajaba para su patrón. Milei acá demuestra que sigue trabajando para aquellos patrones que el propio Milei admitió que tenía en el año 2020. Es impactante, pero ese es el problema mayor. Un Estado que está al servicio de las minorías y un presidente que trabaja no para el pueblo que lo eligió, sino para sus antiguos y permanentes patrones. Eh, Parece fundacional el problema, ¿eh? Tan medular e irresuelto que hace 200 años que la República Argentina espera una resolución satisfactoria para acabar con esa modalidad, ¿no? Con ese perfil de país que, bueno, salvo breves etapas, porque en 200 años son breves las etapas en realidad, que no ha sucedido de esa manera, pero se han mantenido firmes y uno piensa las riquezas que tiene, ¿no? El país, porque a pesar de todo todavía hay una perspectiva de poder recuperarse, a pesar de tanto saqueo durante 2 siglos, ¿no? Así es. De eso se trata. En realidad, la independencia política, la soberanía económica va a venir de aquello que decíamos al principio de la charla, que es la soberanía de la cabeza. Volver a pensar con cabeza propia, darse cuenta que uno es continuidad de una historia colectiva. Eso es lo que está destruido en el pueblo argentino y necesariamente hay que reconstruir. Carlos, la última. La dirigencia política, fundamentalmente de las fuerzas mayoritarias, que son las que más tienen la obligación, desde el momento en que ellos traccionan más voluntad electoral, ¿cómo los ves? Y puntualmente en la provincia de Santa Fe, ¿cómo se vienen manejando en torno a todo esto que venimos comentando? ¿Hay esfuerzos para trabajar, casi te diría hasta pedagogía social o están cómodos con este estado de situación? Todavía sigue existiendo la idea de la sobrevivencia particular e individual. Yo Ujú. creo que esperando los resultados electorales de estas elecciones de medio término y después se verá hasta dónde se van a dejar de lado esta idea de la especulación por la sobrevivencia particular y van a empezar a surgir proyectos políticos emancipatorios que ojalá que algún día sean mayoritarios. Pero lo cierto es que hoy hay más preocupación por sobrevivir particularmente que por construir una herramienta de emancipación que vuelva a producir acercamiento con las grandes mayorías. Es un tiempo bravo de sobrevivencia, le pasa a nuestro pueblo, le pasa también a gran parte de la dirigencia política, así que supongo que las cosas van a estar aclarándose después de los resultados de las elecciones de medio término. En muchos lugares, incluso en mi terruño del conurbano bonaerense, se ve venir, y me parece que en Santa Fe fueron adelantados en lo que te voy a comentar,
un revival prácticamente por las composiciones, salvo alguna estructura, las demás todas presentes, de la vieja Unión Democrática, con tal de impedir una recuperación del peronismo. Acá se está viendo eso con mucha fuerza, no sé en Santa Fe. Sí, eso existe, pero además lo que pasa es que cada vez surgen más sectores juveniles vinculados a cuestiones de derecha. Así Sí, que sí. por eso yo soy de la idea de que nos vean en el desierto, nos vean gritar en el desierto, porque más temprano que tarde también tengo la profunda convicción que así va a ser. Vamos a estar menos solos que lo que estamos en la actualidad. Hay que estar siempre en la pelea, decir con mucho respeto, democratizar información, para llegarle a la gente que generalmente no le llegamos. Si le hablamos siempre a los mismos, Mm. jamás seremos. Siempre muy esclarecedor, Carlos, y además con un mensaje, coincido plenamente, arrancaste hablando de que hay que reconstruir estos cimientos desde una mirada humanista. Así que te agradezco muchísimo, seguiremos hablando y analizando este presente que, bueno, que nos ocupa a todos. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a vos.